Futuras generaciones sin agua, mito, realidad, acompáñanos. Estamos hablando de 80.000 personas más habitadas Zipaquirá. Entonces empiezan las preguntas. ¿Dónde está el agua para abastecerlos? ¿Dónde está toda la oferta de salud pública, de hospitales, de escuelas, colegios, universidades, los escenarios deportivos, escuelas de formación deportivas, escenarios culturales, sus mismos escenarios, escuelas de formación, cómo están nuestros sistemas de transporte dentro y fuera de nuestra municipalidad? Según las entrevistas realizadas a EPZ, Empresas Públicas de Zipaquirá, lo que nos comentaron es que Zipaquirá tiene agua para abastecer todo su territorio durante varios años. Sin embargo, la infraestructura o tuberías son muy antiguas, lo cual ocasiona un bajo flujo o pérdida de calidad en el sistema de redistribución. Por ende, la alcaldía generó una pausa responsable, lo que significa el alto de las licencias de construcción. De igual manera, se hizo una inversión en la planta de tratamiento de agua potable para que usted, como consumidor, conozca lo que hay detrás. Estamos en la planta regional, la planta de tratamiento de agua potable regional ubicada en el municipio de Cogua. Esta planta suministra agua potable a los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. A mis espaldas se encuentran las instalaciones del laboratorio, que es donde hacemos el muestreo y el seguimiento y verificación de la calidad del suministro de agua en cada uno de los municipios y en los puntos de muestreo que tenemos en el municipio de Zipaquirá. Aquí se hacen los análisis físico-químicos del agua potable. Entre ellos se hace color, turbidez, alcalinidad, hierro, aluminio, manganeso, fosfato. Son todos los seguimientos que se le hacen de acuerdo a la normatividad decreto 2175 para cumplir que estén entre los parámetros de control. Estamos en el ingreso de la planta de tratamiento convencional. Aquí en la planta regional tenemos dos plantas de tratamiento, una convencional de un sistema convencional y una planta compacta que son las que tratan el agua que enviamos a los tres municipios. Este es el canal de ingreso donde se tiene una canaleta parcial que nos dice o nos apone el caudal de entrada a la planta y nos dice qué cantidad de químico tenemos que dosificar para que se pueda ejecutar bien el tratamiento del agua. Entonces, este es el primer proceso que se hace. Nosotros hacemos la dosificación del químico para que se pueda hacer flux, que es aglutinar todos los sólidos suspendidos que nos trae el agua desde la boca toma. Entonces, es el primer proceso que hacemos para que posteriormente, en un proceso de floculación, se genere todo el aglutinamiento de los flocos y pueda sedimentar y empezar a clarificar el agua. Estas estructuras que se ven aquí son los floculadores. Este sistema se denomina tipo Alabama y lo que hace es que tiene compartimientos donde hace un flujo de agua para que se mezcle el químico y tenga un tiempo de retención para que se puedan formar los flocos. Acá ya estamos al ingreso de los sedimentadores para donde se clarifica el agua. Aquí ya se ve un floc mucho más formado y ha realizado todo su proceso de floculación en los módulos anteriores. Entonces acá ya ingresa y por medio de estas canaletas recolectamos el agua que aquí ya estamos en el proceso de filtración. Lo que hace es que el microfloc y algunos otros componentes físico-químicos del agua lo retiene por medio de los lechos filtrantes. Lo que garantiza es mucha más calidad y los sólidos suspendidos que de pronto se pasaron de la sedimentación nos quedan aquí en la filtración. Tiene una rata de filtración que en el momento que se sature lavamos los filtros y después vuelve otra vez a su normalidad. Ese lavado de filtros se hace con periodos de alrededor de 24 horas o dependiendo la turbidez de entrada que tenemos
en la canaleta Parche. Buen día, mi nombre es Camilo Andrés Monroy. Soy operador calificado de plantas de tratamiento de agua potable. Laboro en empresas públicas de Zipaquirá hace más de 20 años. Nos encontramos hoy en una de las 4 plantas de agua potable que encontramos. En este momento se llama Planta Alto del Águila. Aquí encontramos el área de dosificación, donde manejamos los diferentes insumos químicos, que es como la materia prima que le agregamos al agua para hacerlo 100% potable, basados en las normas técnicas. Aquí manejamos lo que es el hipoclorito de sodio para desinfección, ya que el caudal que maneja esta planta es bajo a comparación de otras plantas. Esta planta maneja un caudal de 6.7 litros por segundo, ¿sí? En comparación con la planta regional que maneja más de 300 litros por segundo y Galán que maneja en promedio 41 litros por segundo. Que es una planta compacta, se llama el clarificador, en el cual, como les mostré a la entrada, se adiciona el coagulante y en el centro del clarificador, de abajo hacia arriba, hace el proceso de mezcla rápida. Cuando llega a la parte superior, empieza la mezcla lenta, pasando así a esta parte que ven ustedes, que ya empieza a pasar el agua clarificada. Una es filtrada y ya una es desinfectada, en la cual vamos a analizar turbiedad, color, pH, cloro libre, y así nos vamos a hablar. Primero que todo hacemos un test de jarras, que son las pruebas a escala de cómo está entrando el agua, para saber qué dosificación vamos a utilizar en el coagular, hacer el proceso de potabilización como tal. Con el clima que tenemos actualmente, entonces se suben las turbidades, el color de entrada, entonces se intensifica la labor en los ensayos de jarras para subirle las dosis. Debemos subir una dosis exacta para hacer un proceso óptimo de coagulación, floculación, filtración y desinfección. Buenos días, me presento, mi nombre es Dayan Garzón Solano, operador calificado de plantas de agua potable en este momento en la planta Galán. El operador nos dio el recorrido por toda la planta. Sin embargo, el proceso que se realiza en las plantas de tratamiento de agua potable es el mismo. Lo que cambia es la cantidad de agua que se potabiliza. En cambio, realizamos una intervención con un académico especializado en recursos hídricos para conocer desde otra perspectiva la situación que está pasando en Zipaquirá actualmente. Mucho gusto. Mi nombre es Henry Murcia, soy ingeniero agrícola de profesión. Aparte de eso, soy especialista en recursos hidráulicos y medio ambiente. Estoy en mi proceso de culminar mi maestría también en recursos hidráulicos, enfocándome mucho en el tema de abastecimiento de agua, tanto para la agricultura como para las poblaciones. He sido consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También he trabajado con Colombia Sostenible en proyectos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción ecosistémica. También trabajé para el Ministerio de Agricultura en evaluación de proyectos de recuperación y rehabilitación ecosistémica. De la parte personal puedo decir que tengo una gran fijación por el consumo del agua y su evolución dentro de ella, que es lo que me ha llevado a adquirir estos conocimientos y estudios complementarios entre cursos, diplomados, talleres, frente al tema del agua y su manejo que le hace el ser humano. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tenemos nosotros que mencionar frente al tema del caso de nuestra zona de influencia? Nuestra zona de influencia está compuesta por el acueducto regional. Es decir, que su cuenca, voy a hacer un esquema como para hacerme entender. Aquí yo tengo mi cuenca hidrográfica del río Borracho. Esta cuenca hidrográfica está repartida prácticamente entre el municipio de San Cayetano, Pausa y una parte muy pequeña de Cogua. Aquí es donde me aparece mi embalse del Neusa. En ella continúa su recorrido con el río Neusa hasta unirse con el río Chicú. El río Chicú, no, perdón, este que viene en Mocochecua. Aquí viene una deducción y me lleva mi agua a la planta de potabilización del acueducto regional y de aquí sale
un tubo que viene para el municipio de Cogua, otro que viene hacia el municipio de Nemocón y el otro que viene aquí, cortémoslo un poquito acá, hasta Zipaquirá, donde puntualmente me entrega en mi tanque, que es el tanque San Antonio. Pero por aquí arriba, en mi esquema, yo tengo otra planta de potabilización, que es la de Pantano Redondo. Esa planta me genera una distribución, al igual aquí, a toda Zipaquirá, ¿no es cierto? Es una red de tubos que están repartidos. Nosotros estamos enfrentando una situación muy importante y es algo que nosotros no lo podemos negar. El ser humano no ha dejado de ser nómada. Lo que pasa es que ahora somos nómadas más chéveres, más divertidos. Porque lo que pasa es que cuando yo miro el crecimiento de una población o el crecimiento de que me está ligado con el crecimiento del caudal del que estábamos hablando, resulta que muchas de estas poblaciones no es reproducción de la misma población, termina siendo una cuestión de migración. Si nosotros miramos esa migración, ¿en dónde termina nosotros generándonos la mayor influencia? En dos municipios muy puntuales. Porque ellos han tenido un boom industrial que ha obligado a que muchas personas migren hacia el municipio de Tocancipá en esa nueva oportunidad de empleo, que la han encontrado entre Tocancipá, sus zonas francas, sus parques industriales, Sopó, sus parques industriales y una parte en Gachacipá en sus zonas industriales. Aunque ellos no se abastecen de agua de nosotros, del embalse del Neusa, pero ellos se abastecen del agua del río Bogotá, que es un río que está pasando como por acá, así, el río Bogotá. Y por acá podríamos decir que está la planta de Tibito. Ella le administra agua a todos esos municipios. Pero resulta que la mayor parte de esa agua la está consumiendo la parte industrial. ¿Qué ha pasado? Muchas de las personas que han llegado a vivir, a buscar esa oportunidad de empleo en Tocancipá, se han venido a vivir a Zipaquirá. Nosotros encontramos también que es una parte de la logística que se implica, que es optimizar el terreno. Entonces, ¿qué termina siendo más fácil? Construir 48 casas que terminarían siendo algo así como 2 hectáreas en área, o construyo en menos de 1 hectárea 480 apartamentos, donde aproximadamente vamos a tener la misma área. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya no nos expandemos hacia lo ancho, sino hacia arriba. Entonces, lo que estoy hablando es que voy a tener una mayor densificación de población. ¿Qué es lo que estaría pasando por acá, en nuestro humilde modelo? Mejorémoslo para hacernos entender un poquito. ¿Qué sería? Lo que está pasando entre la calle Octava, la calle Cuarta y la carrera 32, arrancando prácticamente desde la carrera 19. Este es la principal zona de expansión. Aquí por detrás, prácticamente hasta la calle 26, con la misma calle 19 hasta la carrera 32, es nuestra nueva zona de expansión. Esa es la zona que está siendo altamente densa. ¿Cuál es mi densificación de la que yo hablo? Estoy hablando número de habitantes por unidad de área. En este caso se habla por hectárea. Antes estábamos hablando de un número cercano a 500, ahora estamos hablando de un número cercano a 2000. Porque nosotros ahora calculamos que si yo construyo un edificio, ¿no es cierto? Normalmente estamos hablando que él tiende a estar entre 5 a 12 pisos y aproximadamente 4 apartamentos por piso. Y estoy hablando que en cada apartamento aproximadamente viven 4 personas. Esa densificación termina cambiándome la densificación
que tiene el resto de Zipaquirá. Y en realidad ahí es donde están nuestros mayores consumos de agua. Eso, si yo lo reflejo en una curva como esta, estaríamos dando un salto como algo así en esta línea roja, donde cada pico de estos que estoy señalando en esa línea punteada termina siendo que estoy entregando nuevas etapas de esta serie de esas construcciones que tienen que ver con cada uno de los conjuntos residenciales que se entregan. Entonces, así como hablar de Ciudadana La Toscana, ahora abajo lo que es Villa María, abajo lo que es el complejo Salinas ya en la 26, que es el último rinconcito, y todos estos que faltan de construir aquí por los lados de Hacienda La Quinta, Capital y todo ese reguero de poblaciones. Esto es lo que me lleva a mis consumos. Ahora viene la pregunta. Mi volumen que me almacena el Neusa es de 118 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales aprovechables de manera inmediata estaríamos hablando que es cerca al 60%, pero ese 60% no lo puede consumir la planta de tratamiento de agua regional, porque por la descarga del Neusa tiene que venir también a alimentar, aparte del sistema Tibito. Entonces, de este volumen aprovechable, en realidad, lo máximo sería el orden del 30% actual. Cuando nosotros analizamos qué está pasando con el crecimiento de mi población, tiene que aparecer algo que se llama el plan de ahorro y uso eficiente del agua. Esto no es simplemente cierre el grifo, báñese acompañado, como salió alguna vez la propaganda de la alcaldía de Bogotá. Esto se trata es que debemos optimizar todas nuestras redes, es decir, evitar que mis tanques tengan fugas, que mis ductos y mis tuberías no sean susceptibles a contrabando o a robos o a pérdidas de flujo por filtraciones o cosas de esas. También tengo que hablar que mi porcentaje de pérdidas, de acuerdo a la Comisión Reguladora del Agua, todos los años yo debo bajar un 5%. Debo tener en cuenta también cómo está mi estratificación. Y aquí hacemos el paréntesis. Estrato 6, 5, 3, 2, 1 y el 4. Esta es mi tarifa plena. Estos son subsidiados y estos son contributivos. Aquí me falta comercial e industrial. Contributivos. Que esto, si lo hablamos nosotros en el tema de Tocancipá, hace que la empresa, la prestadora de servicio, siempre tenga recursos porque la mayor parte de su población está en este rango. ¿Qué pasa con Zipaquirá? La mayor parte de su población está en este rango. Es decir, que la empresa no cuenta con los recursos necesarios para hacer una verdadera expansión del NEUS. ¿Cómo se pueden corregir toda esta serie de situaciones? Porque tengamos en cuenta que el Neusa, así como también está arriba Tominé y Cisga, ellos también regulan el caudal del río Bogotá para alimentar Tibito, donde la capacidad máxima de tratamiento de Tibito es de 15 metros cúbicos por segundo. Ese es el agua que está alimentando aproximadamente el 60% de Bogotá y el 100% de municipios como Sopó, como Contapaucipá, como Cajicá, como Chía, como Cota, Funza, Madrid, Mosquera, partes importantes de Tabio, Penjo y otra serie de municipios de la Sabana. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear, porque el agua potable no termina siendo un recurso en el cual sea gratuito por parte de las empresas de servicios, sino que tiene que cobrarse. Entonces, esto termina generándome una gran influencia en mis consumos, porque normalmente cuando está el tema subsidiado, los consumos tienden a ser un poco más altos. Cuando están mis regímenes contributivos, mis consumos tienden a ser un poco más racionales, porque claro, ellos como contribuyen en su factura para tratar de compensar lo que les subsidio a los estratos más bajos, es donde se nota ese tema de la consecución del agua. Puntualmente para Zipaquirá, fue un dato que fue capturado hace un tiempo atrás por parte de varios de los estudiantes, que aquí en Zipaquirá para el año 2030 se deberían entregar aproximadamente 20.000 unidades de vivienda. Es decir,
que de ese número ser cierto, estaríamos hablando que en los próximos 5 años se estarían llegando cerca, ¿sí? 20.000 por 4, estamos hablando de 80.000 personas más habitar Zipaquirá. Entonces empiezan las preguntas. ¿Dónde está el agua para abastecerlos? ¿Dónde está toda la oferta de salud pública, de hospitales, de escuelas, colegios, universidades, los escenarios deportivos, escuelas de formación deportivas, escenarios culturales, sus mismos escenarios, escuelas de formación, cómo están nuestros sistemas de transporte dentro y fuera de nuestra municipalidad, cómo están nuestros servicios públicos domiciliarios, es decir, agua, alcantarillado, aseo, gas, electricidad y otro que termina siendo muy importante, que es el tema de comunicaciones, dónde están nuestras ofertas de universidades y obviamente si vamos a seguir validando de acuerdo a lo que nos dice el DANE, que aproximadamente en cada apartamento están viviendo en el orden de 4 personas. Eso nos repercute en que Zipaquirá, si desea continuar con su plan de expansión como lo lleva, teniendo en cuenta que sus vecinos, como lo es Cogua y lo es Nemocón, también están entrando en procesos de construcción. Entonces eso implica que el NEUSA debería aumentar en los próximos 5 años, por lo menos pasar de 118.000 millones de metros cúbicos a 130.000 para mantener un balance entre el agua que consume Zipaquirá, Cogua, Nemocón, sin tener que afectar a ninguno de sus pobladores. Es decir, empezar a hablar de temas de racionamiento preventivo para mantener una producción de agua constante. También tenemos que tener en cuenta es que ahí sí tenemos que devolvernos a nuestra imagen y vamos a traerla nuevamente porque es algo que termina siendo muy importante. Ay, traje la que no era. Muy importante que es cómo las corporaciones autónomas regionales, porque esto no es un problema solo de Zipaquirá, esto es un problema de todos, ¿m? Cómo nuestras corporaciones autónomas regionales están entrando a manejar el ecosistema entre el balance de agricultura, sector pecuario, sector urbano, como la que habíamos visto anteriormente, y nuestros recursos naturales, es decir, la preservación de nuestros bosques. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tanto Cogua como Zipaquirá y Nemocón tienen menos del 10% de su territorio en bosque nativo. El resto terminan siendo bosques antrópicos, es decir, y me explico, especies que no son de nosotros, como eucalipto, pino y otra serie de maderables ordinarios que lo que hacen es alterarme mi ciclo hidrológico porque al momento del agua que debe infiltrarse y percolarse, la están reteniendo porque son plantas que son grandes consumidoras de agua y a su vez yo estoy extrayendo grandes cantidades de agua de mis embalses, tanto para la agricultura como para el sector urbano y obviamente toda la parte recreativa que nosotros utilizamos ahí que me puede generar problemas de contaminación. Este sector agrario me ha generado una condición, ¿sí? Que es un efecto de eutrificación. Es decir, que por malas prácticas o por ignorancia de las prácticas, los agricultores están generando el vertimiento de todos sus agroquímicos a cada uno de los afluentes o a incluso al mismo río Borracho que me están llegando al río Neusa. Y eso me genera la condición de eutrificación. ¿Qué es la eutrificación? Generar gran cantidad de nitrógeno en el agua que me va a ayudar a su vez a que exista una gran proliferación de vida, pero vida vegetal dentro del agua. Y eso me va a hacer que mi disponibilidad de oxígeno del agua baje un poco y se me desplace toda la pérdida de la parte animal. Es decir, poca pesca, pocos moluscos, poco de todos estos, y cada vez el embalse se llene más de lodea, que lo que termina afectándome es en que mi producción o mi almacenamiento de agua que me genera el embalse se reduzca. Eso es lo que se debe empezar a analizar desde ya, antes
de que estas dos zonas de expansión grandes entren al 100% a funcionar y que lleguemos nosotros a nuestro máximo punto donde podamos decir, este es mi caudal máximo de producción sin afectar Cogua y Nemocón con una población en un tiempo y no tengamos que llegar a condiciones de racionamiento. Muchísimas gracias. Con base en lo que acabamos de ver, ¿qué piensa usted al respecto? Si hay una problemática del agua, ¿el agua es solo la punta del iceberg? Nosotros somos Alexander Arevalo y Duan Kitian, y esto fue Zipagua.